Familia, bienvenidos a Monte Sión en casa. Es un gusto para mí saludarlos y darles la bienvenida a este miércoles donde escuchamos un mensaje de parte de Dios. Ya teníamos un poquito de semanas donde habíamos interrumpido los mensajes y las series que habíamos estado viendo, pero el día de hoy continuamos con la serie en la que nos quedamos, que se llama Agua Viva. Y antes de comenzar con el mensaje del día de hoy, yo les voy a pedir por favor que compartan esta transmisión en sus redes sociales, compártanlo con sus contactos, en sus grupos de WhatsApp, porque es importante que estemos compartiendo la palabra de Dios a nuestros amigos, a nuestros familiares y que ellos tengan la oportunidad de escuchar un mensaje que puede ayudarlos, que les puede traer esperanza en estos tiempos. Les voy a pedir por favor que lo compartan y también les voy a pedir que me acompañen honrando la palabra de Dios. Juan 14:23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ahora con todo su corazón repita después de mí: Padre, yo te amo y amo tu palabra. Por eso el día de hoy voy a escucharla, la voy a guardar en mi corazón y la voy a poner en práctica. Te pido en el nombre de Jesús que me des los resultados que tú has prometido por obedecer y poner en práctica tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pues les decía que continuamos con la serie Agua Viva. El día de hoy es el quinto mensaje de esta serie. Y hoy se termina, hoy es el final de esta serie. En esta serie, para hacer un poquito de contexto de lo que hemos estado viendo, veíamos principalmente que Jesús tuvo un encuentro con una mujer samaritana y que ese encuentro transformó su vida. En ese encuentro Jesús le dijo: si tú tomas del agua que yo ofrezco, que es agua viva, jamás volverás a tener sed y de ti van a brotar manantiales de agua. Aquí Jesús no solamente se refería a la salvación que Él ofrece, sino a la satisfacción de nuestras necesidades fundamentales. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo: si tú tomas del agua que yo ofrezco, jamás vas a volver a tener sed. Tus necesidades fundamentales van a ser satisfechas. No vas a tener que buscar en el mundo, no vas a tener que buscar en una persona, no vas a tener que buscar en otro lugar o en otra cosa, sino que yo soy el responsable de satisfacer tus necesidades fundamentales. Si vienes a mí y me tomas, entonces tú vas a ser pleno, vas a ser lleno, vas a ser completo y tú te vas a sentir feliz. Las 4 necesidades fundamentales que todos nosotros tenemos son estas: aceptación, identidad, seguridad y propósito. Si tú no viste los mensajes anteriores a este, te voy a invitar a que vayas al canal de YouTube para que puedas ver cómo Jesús satisface la necesidad de aceptación, de identidad y de seguridad. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en el último, que es propósito. Y este tema a mí me encanta y me apasiona. Me apasiona hablar de propósito, me apasiona hablar de los planes y el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros, que es algo súper importante y que todos en alguna ocasión en nuestra vida nos lo preguntamos. La necesidad de propósito se trata de: ¿para qué estoy en este mundo? ¿Para qué vine a la vida? ¿Para qué estoy existiendo? Y todos nos hemos hecho esa pregunta. Y la respuesta a esa pregunta se encuentra en Cristo Jesús. Hay algo muy importante que quiero decirte. Eclesiastés 3:11 dice que Dios puso eternidad en el corazón de los hombres. Dios puso eternidad en el corazón de los hombres. Y eso significa que Dios ha puesto sentido de propósito en el corazón de los hombres. Dios ha puesto propósito en nuestros corazones. Él es el que nos da propósito y desde el principio nos da propósito. Desde antes de que tú y yo naciéramos, tenía un propósito para ti y para mí. Imagínate qué grande es eso que te estoy diciendo. Dios, desde antes de que tú nacieras, es más, desde antes de que el mundo existiera, ya tenía planes, un propósito y un llamado para ti y para mí. Y eso me encanta. ¿Cuál es el problema? Que Dios habló al hombre su propósito, se los dijo a Adán y a Eva. Ahí tú puedes checar en Génesis cuáles fueron las instrucciones que Dios dio, qué fue lo que Dios habló acerca de propósito, y Adán y Eva empezaron a cumplir el propósito que Dios les había dado. Pero tú y yo conocemos la historia y Adán y Eva se separan de Dios por el pecado, y en el momento en que se separan de Dios por el pecado, ahí se interrumpe el propósito de Dios para la vida del ser humano. A partir de ese momento hasta el día de hoy,
nosotros nos encontramos buscando el propósito en todos lados menos en Dios. Como hay una necesidad dentro de nosotros, la buscamos en nuestro trabajo, la buscamos en nosotros mismos, la buscamos en alguna persona, la buscamos en algún negocio y nos la pasamos la vida buscando el propósito de nuestras vidas, porque lo perdimos desde aquel día. Pero la buena noticia es que nuestro propósito lo recuperamos en Cristo Jesús. Cuando tú y yo aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, no solamente nos trae salvación, sino que nos trae propósito. Y tú y yo podemos recuperar el propósito original, que es un propósito eterno, es un propósito significativo, es un propósito trascendental, a diferencia de los propósitos que tú y yo estemos persiguiendo por algún otro lado. Entonces es muy importante que tú y yo conozcamos que en Cristo Jesús recuperamos nuestro propósito original. Y quiero que me acompañes a leer 2 de Timoteo 1:9. Dice, pues Dios nos salvó y nos llamó. Y esa palabra llamó habla de propósito. Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo. Fíjate lo que está diciendo ahí. Para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Entonces este versículo nos está diciendo que por medio de Cristo Jesús Dios nos muestra su gracia, nos salva y nos da propósito. Tú y yo recuperamos ese propósito que desde antes de que comenzaran los tiempos Dios ya había establecido para ti y para mí. Y eso a mí me encanta, que Dios tenga algo específico para mi vida y que lo haya establecido desde antes de que yo existiera. Me encanta que Dios piense en mí de esa manera y que Dios piense en ti de esa manera. En Cristo Jesús recuperamos nuestro propósito y el propósito que recuperamos en Cristo Jesús tiene un impacto eterno. Dios nos ha llamado a vivir una vida significativa, no solamente a existir, sino a vivir una vida significativa. Y ahora quiero decirte una verdad. Vas a dar tu vida por algo, sí o sí. Tú vas a dar tu vida por algo. Independientemente si tú tomes el propósito que Dios tiene para ti, o tomes los planes que tú mismo tienes para ti, o tomes los planes que tus papás forjaron en ti, no importa cuál plan estés persiguiendo, cuál propósito estés persiguiendo, tú vas a dar tu vida por algo. Eso es bien importante que tú lo sepas. Puede ser una carrera, un deporte, un pasatiempo, la fama, las riquezas, un negocio, la familia, no sé qué puede ser, pero tú vas a dar tu vida ahí. Ahora es importante que tú sepas que todas esas cosas que yo mencioné, ninguna de esas cosas son de impacto eterno. Va a impactar nuestra vida, va a impactar quizá la vida de nuestros hijos, pero no tienen un impacto eterno. Ahora, el propósito de Dios tiene un impacto eterno para ti, para mí. Y eso no significa que Dios esté peleado con lo que ahorita yo te mencionaba, con tu trabajo, con tu negocio, con tus pasatiempos, con tu carrera profesional, para nada. Dios quiere bendecirte en cada una de esas áreas. Dios quiere que te desarrolles en cada una de esas áreas y que seas exitoso en cada una de esas áreas. Pero es importante que tú sepas que ninguno de esas cosas, ni tu carrera profesional, ni tu trabajo, ni tu negocio, ni los pasatiempos, tienen un impacto eterno. Lo único que tiene un impacto eterno es el propósito que Dios tiene para ti. Y Dios desea que tú puedas hacer una mezcla, que lleves tu vida profesional, que lleves tu carrera, que lleves tus estudios a la par de que lleves tu propósito eterno. Y eso sí se puede lograr y ahorita vamos a ver cómo. Pero a lo mejor ahorita tú te estás preguntando, bueno, ya me estás hablando de propósito y me estás hablando del llamado que Dios tiene para mí. ¿De qué se trata lo que Dios tiene para mí? Porque no sé. Y básicamente se trata de tres cosas. Dios nos llamó a salvación, santificación y servicio. Dios nos llamó a salvación, santificación y servicio. Y eso es algo muy importante. Hubo un día glorioso, hubo un día lleno de bendición, en donde tú y yo tuvimos la oportunidad de aceptar a Jesús en nuestro corazón y de rendirnos a Él. En ese momento nuestra vida cambió para siempre. En ese momento tuvimos la oportunidad de un borrón y cuenta nueva. En ese momento dice la Biblia que las cosas viejas pasaron y todas las cosas fueron hechas nuevas solo por aceptar a Jesús en nuestro corazón. Pero lo más importante es que nuestra vida comenzó una salvación. Tú y yo estábamos perdidos por el pecado, tú y yo estábamos condenados por el pecado, pero al aceptar a Jesús,
Tú y yo fuimos salvos del castigo que merecíamos. Y Dios nos llamó a la salvación. Y yo doy gracias a Dios por ese bendito día que alguien me habló de Jesús y yo pude decir, me rindo a sus pies. Dios nos ha llamado a la salvación, pero Dios también nos ha llamado a la santificación, que yo creo que esa es una de las más difíciles. ¿Por qué? Porque salvación, Jesús hizo todo lo que se tenía que hacer. Él murió en la cruz por tus pecados y por los míos. Él cargó esa cruz, Él cargó esos pecados y los llevó ahí y Él pagó el precio que tú y yo debíamos de pagar. Él hizo todo, tú y yo nomás tenemos que aceptarlo y vivir de la manera que a Él le gusta. Pero la santificación tiene que ver todo contigo y conmigo. Y es bien difícil porque cuando Dios nos llama a la santificación, cuando Dios nos dice el propósito que tengo para cada uno de ustedes es la santificación, lo que nos está diciendo es, quiero que mueras a ti mismo. De eso se trata la santificación. Dice la Biblia, sean santos como nuestro Padre es santo. Él busca que tú y yo seamos santos. ¿Y qué significa la santificación? ¿De qué significa ser santos como Dios es santo? Significa apartarse de todo lo demás y enfocarnos en Dios. Apartarse de las modas, apartarse de las ideologías, apartarse de nuestros deseos, apartarnos del yo, apartarnos de nuestros planes, apartarnos de nuestros sueños y darle la bienvenida a su criterio, a su forma de pensar, a sus planes, a sus sueños, vivir para Él, para su honor y para su gloria. De eso se trata la santificación y tú y yo fuimos llamados, es parte de nuestro propósito, la santificación. Y yo sé que es algo difícil, a mí me ha costado mucho tiempo esto de la santificación. Día con día tenemos que morir a nosotros mismos. Día con día tenemos que decirle no a muchas cosas para decirle sí a lo verdaderamente importante que viene de parte de Dios. Y si tú te habías preguntado hasta este momento, ¿cuál es mi propósito en la vida? Yo quiero que pienses en esos dos primeros. Salvación y santificación. Dios te llamó a esas dos primeras. Vive una vida en santidad. Empieza por esa parte. Ya eres salvo, entonces vive una vida de santidad. Comienza a decirle que sí a las cosas de Dios. Comienza a perdonar, comienza a dejar de mentir, comienza a quitar esos malos hábitos que tienes, comienza a tomar nuevos hábitos como la lectura bíblica, como la oración, comienza a hacer lo que Dios nos pide que hagamos, comienza a decirle que sí a una vida de santificación y así vas a estar cumpliendo con el propósito que Dios tiene para ti, que planeó desde antes del comienzo de los tiempos. Pero número 3, servicio, y en eso es en lo que me quiero enfocar el día de hoy. Cuando hablamos de propósito, cuando hablamos de llamado, tenemos que hablar de servicio. Y cuando hablamos de servicio, cuando tú y yo aceptamos a Jesús como Señor y como Salvador, una de las cosas que suceden es que Él mismo nos pone el ejemplo del propósito de nuestra vida. Dice la Biblia que Jesús vino a servir y no a ser servido. Y Él en muchísimas ocasiones les dijo a sus discípulos, y no solamente les dijo, sino que se los demostró. Y les dijo, nosotros vinimos a este lugar a servir a los demás. Y de eso se trata la vida. Se trata de servir a los demás. Y les decía, si tú quieres ser el primero, tienes que tener en cuenta que cuando estamos hablando del reino de los cielos, cuando estamos hablando de lo que Dios quiere para nosotros, si tú quieres ser el primero, sé el último. Si tú quieres que te sirvan, tú tienes que servir. Si tú quieres ser exitoso en la vida, se trata de dar tu vida a los demás. Y eso es una parte un poco complicada porque también se trata de no poner nuestro enfoque y nuestra vista en nosotros mismos, sino se trata de poner nuestra vista y nuestro enfoque en las necesidades de las demás personas. Pero si tú te pones a ver la vida de Jesucristo, en eso se resume la vida de Jesús, en servir a las demás personas. Y en repetidas ocasiones Jesús les dijo a sus discípulos, y es lo mismo que nos dice a nosotros, sigan mi ejemplo, sigan mi ejemplo. Vinimos a este mundo a servir a los demás. Vinimos a este mundo a mostrar el amor de Dios. Vinimos a este mundo a hablar de las buenas nuevas. Vinimos a este mundo a demostrar y a contar nuestro testimonio. Y si tú lees la historia de la mujer samaritana de la que hablamos al principio y que estamos hablando en toda esta serie, después de que Jesús le dice que tome esa agua viva de la que si la toma jamás va a volver a tener sed, después Jesús le empieza a relatar la vida de la mujer y le empieza a contar varias cosas de su vida personal, empieza a evidenciar la condición de su corazón y la mujer dice, tú eres un profeta. Y Jesús
empieza a tener esa conversación con ella y al final la mujer le dice, dicen que va a venir el Mesías y yo conozco al Mesías, y Jesús le dice, yo soy el Mesías. Y después de que la mujer tiene ese encuentro con Jesús y tiene esa conversación y empieza a ver que Jesús es el agua viva y que se la toma, van a brotar manantiales de agua de ella, entonces ella dice que fue a compartirle a todas las personas lo que había sucedido en ese momento. Y eso es lo que Dios espera que tú y yo hagamos. Tú y yo fuimos salvos, tú y yo estamos en el camino de la santificación, pero Dios está esperando que tú y yo pasemos a la tercera, que es servir a los demás. ¿En qué momento tú vas a empezar a compartirle a la gente lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿En qué momento vas a quitar los ojos de ti mismo y vas a poner los ojos en la necesidad de las demás personas? De eso se trata nuestra vida, de eso se trata, la vida se trata de servir, y eso lo dijo Jesús, y no solo lo dijo, sino que puso un claro ejemplo de cómo cumplir nuestro propósito. No hay mejor manera de darle significado, trascendencia y eternidad a nuestra vida, a nuestras acciones, que sirviendo a las demás personas. ¡Wow! Y Dios está esperando que tú y yo hagamos eso. El servicio es el camino hacia lo verdaderamente importante. Y ahora algo muy importante. Es a través del ministerio, que ministerio es servir a las personas. Es a través del ministerio que descubrimos el significado de nuestra vida. Fíjate lo que dice la Biblia en Romanos 12:5. Cada uno de nosotros encuentra su significado y su función como parte de su cuerpo. Y está hablando del cuerpo de Cristo. Tú y yo encontramos nuestro significado y nuestra función en el cuerpo de Cristo, en el ministerio, sirviendo a las demás personas. Fuera del servicio, fuera del ministerio, tú y yo vamos a perseguir propósitos toda la vida y jamás vamos a encontrar una satisfacción que realmente nos haga sentir plenos. Pero si tú y yo tomamos de esa agua viva, si tú y yo recuperamos el propósito que Dios tiene para nosotros, entonces tú y yo vamos a empezar a compartir. Y esos manantiales de agua van a empezar a fluir para compartirse con las demás personas. Eso es lo que Dios está esperando. Dios quiere usarte para hacer una diferencia en el mundo. Quiere trabajar a través de ti. Lo que importa no es la duración de tu vida, sino lo que hiciste en ese tiempo de vida aquí en el mundo. Lo que importa no es cuánto viviste, sino cómo viviste. Y tú y yo encontramos significado y función en el cuerpo de Cristo. Ahora, quiero explicarme un poquito en esto porque yo te decía que Dios no está peleado con el trabajo, con el estudio, con nuestro trabajo secular, con nuestros hobbies, sino que Dios quiere que tú y yo podamos cumplir nuestro propósito en esas áreas. Y eso es lo bonito del propósito de Dios para nuestra vida, que tú y yo podemos cumplir con nuestro propósito en las áreas donde nos desenvolvemos. En nuestro trabajo, en el gimnasio, en nuestros hobbies, en nuestro negocio, en la escuela, en cualquier parte en donde tú y yo nos desenvolvamos, en una reunión familiar, tú y yo podemos cumplir con nuestro propósito, que es servir a las demás personas. Y yo me acuerdo en una ocasión, yo trabajaba en una línea de trailers, y espero que los que eran mis jefes en ese tiempo no escuchen este mensaje porque se van a enojar conmigo. No se crean. Pero yo me acuerdo que yo tenía la necesidad de servir a las personas y yo tenía un trabajo secular, yo tenía unas obligaciones y responsabilidades que cumplir, que realmente las cumplía y las hacía como debían de hacerse, yo era una persona responsable, pero en ciertos momentos yo veía la oportunidad de compartirle a una persona, de servirle a una persona. Entonces yo me subía a un tráiler y le subía a la otra persona de copiloto y le decía, vamos a dar una vuelta aquí en el patio, vamos a probar el camión, a ver qué tal jala, porque teníamos unidades nuevas. Claro que yo no iba a probar nada, ni que yo supiera mucho de trailers, pero me subía y en el momento en que yo me subía, empezaba a compartirle a él. ¿Sí sabías que Dios tiene una mejor vida para ti? ¿Sabías que Dios tiene planes diferentes para ti? No significa que no esté bien tu trabajo, significa que toda tu vida entera Dios tiene algo muchísimo mejor. ¿Sabías que Dios quiere que vivas una vida plena y llena? ¿Sabías que Dios tiene planes mejores para ti? ¿Sabías que Dios tiene salvación para ti, para tu familia? Y yo me acuerdo que la gente se quedaba impresionada y me decía, ¿por qué me estás diciendo esto? Pero yo tenía que encontrar la manera de cumplir con mi propósito dentro de mis obligaciones, dentro de los ambientes donde yo me desenvolvía. Y eso es lo que tú y yo debemos de hacer. Dios no está peleado con tu trabajo.
No tienes por qué trabajar tiempo completo en una iglesia para cumplir con tu propósito. Tú puedes cumplir con tu propósito en el trabajo que tienes el día de hoy. Tú puedes cumplir con tu propósito en el gimnasio, en el banco, en la tienda. Se trata de servir a los demás. Jesús nos puso el ejemplo. Jesús servía a las demás personas. Servir a las demás personas es nuestro propósito. Esto lo logramos utilizando las herramientas que Dios nos dio. Hay herramientas que Dios te dio antes de que tú nacieras, Él ya las tenía ahí, que se llaman dones y talentos. Y los dones y talentos son las herramientas que tú vas a utilizar para cumplir con tu propósito. Son diferentes, dones y talentos y propósito, llamado. Entonces Dios quiere que utilices tus dones y tus talentos para cumplir con tu propósito. Son las herramientas que vas a poner a trabajar para cumplir con el llamado que Dios tiene para ti. Y los dones y los talentos son muchísimos. Tú no tienes idea con cuántas cosas Dios te capacitó para que cumplas con tu propósito. Es más, te puedo decir que al día de hoy has ignorado muchas cosas que Dios puso en ti para que tú puedas ser una persona que cumpla con su propósito. Y los dones y los talentos incluyen las cosas que no puedes controlar. Por ejemplo, tus papás, el lugar en donde naciste, tu nacionalidad, tu raza, tu lengua materna, todas esas cosas que tú no controlas son dones y talentos que tú puedes utilizar para cumplir con tu propósito, pero también tienen que ver con lo que tú eres, tus dones espirituales, tu corazón, tus habilidades, tu personalidad, tus experiencias. Estas son las cosas que te hacen único. Todos estos son dones y talentos. Si pudiéramos tener una lista larguísima de dones y talentos que Dios depositó en ti para que tú puedas servir a las demás personas. Ahora, yo quiero decirte algo importante. Tú no eres responsable de los dones de las demás personas. Conozco muchas personas que cuando se trata de propósito, de llamado, de dones y de talentos, siempre se fijan en alguien más. Y el don que tiene aquel, y el propósito y el llamado que le dio Dios a aquella persona. Dios no te hizo responsable de eso. En otras palabras, si tú quieres pintar una pintura extremadamente bella y no tienes el don artístico para pintar, nunca lo vas a lograr. No te enfoques en eso porque Dios no te dio algo así, pero Dios sí te hizo responsable de lo que te dio a ti, los dones y talentos que depositó en ti. Y va a llegar un día en que tú y yo vamos a estar frente a Jesús y Él no nos va a comparar con las demás personas. Él no nos va a decir, Poncho, ¿por qué no fuiste como aquel? Poncho, ¿por qué no pusiste a trabajar los dones como los de aquel? El día que tú y yo estemos delante de Jesús nos va a comparar con nosotros mismos. Y yo me imagino que Dios va a poner la mejor versión de nosotros y la versión actual de nosotros y va a decir, esto es lo que yo había pensado de ti, te capacité con esto, con esto, con esto, con esto, con esto, para que tú pudieras servir a las demás personas. ¿Lo hiciste o no lo hiciste? Y yo quiero el día de hoy animarte a que tú agarres el propósito que Dios tiene para ti, tomes el llamado que Dios tiene para tu vida y que pongas en acción los dones y los talentos que Dios te dio. ¿Para qué? Para que tú seas una persona que se llena y que es plena y que su vida tiene un impacto eterno y no solamente momentáneo. Para que cuando lleguemos con Cristo Jesús, Él diga, bien hecho, lo hiciste bien. Eso era lo que yo estaba esperando de ti. Ahora, quiero hablarte de una persona que a mí me sacan de onda los dones y los talentos que Dios le dio. Pero es una mujer que puso en acción sus dones y sus talentos y que pudo cumplir el propósito establecido para ella. Y que no solo una nación, sino dos naciones cambiaron completamente, porque esta mujer se dio cuenta de dones y talentos que tenía, se dio cuenta de un llamado que Dios había puesto en ella, puso manos a la obra y la vida de muchas personas cambiaron. Y el día de hoy es un ejemplo para ti, para mí, y esta mujer se llama Esther. Incluso la Biblia tiene un libro dedicado a esta persona, Esther. Dice la Biblia que Esther era una joven guapísima, en un tiempo en donde existía un rey llamado Jerjes y que tenían como esclavos o que tenían como posesión al pueblo judío. Y dice la Biblia que Jerjes una vez hizo un banquete, usted puede leerlo ahí en el libro de Esther, una vez hizo un banquete de 7 días
y estaban todos muy felices y le habló a la reina para celebrar con él y la reina no quiso ir, entonces el rey se enojó, total se divorció y dijo ya no quiero una reina como ella, búsquenme otra reina, total los funcionarios del reino fueron a buscar mujeres hermosas y se dieron cuenta de Esther, que Esther era una mujer judía. Y la historia está muy bonita porque dice que el rey Jerjes se enamoró de la belleza y no solo de la belleza, sino la personalidad de Esther. ¿Y cuáles eran los dones? Y ponle mucha atención a lo que te voy a decir. ¿Cuáles eran los dones y las habilidades que Esther tenía? Uno quizá pudiera decir, tenía a lo mejor un don para comunicar extremadamente bueno, tenía a lo mejor un don de administración extremadamente bueno que podía usarlo para servir a los demás. Y no, fíjate lo que tenía Esther. Esther era inteligente, era hermosa y tenía una personalidad atractiva. Esos eran sus dones y sus talentos. Muchos de los dones que tú tienes y los talentos que tú tienes los has ignorado porque crees que no son lo suficientemente grandes para ponerlos en acción al servicio de las demás personas. Pero esta mujer era inteligente, era hermosa y tenía una personalidad atractiva. Y esas herramientas las aprovechó para cumplir su propósito. ¿Cuál era su propósito? Liberar al pueblo de Israel de una posible matanza. Liberar al pueblo judío de una posible matanza. Hicieron un complot contra el pueblo judío, el rey Jerjes iba a decir, vamos a hacer un decreto para matarlos, pero esta mujer con su inteligencia, con su hermosura y con su personalidad atractiva, la utilizó, habló con el rey, Dios estaba con ella, el rey dijo, ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo que tú me pidas. Se hizo un decreto diferente, el pueblo de Israel fue libre, el pueblo de Israel le dieron la oportunidad de pelear por lo suyo, de poseer las cosas que ganaban cuando peleaban contra sus enemigos y vivieron una libertad gracias a una mujer que puso en acción sus dones y sus talentos al servicio de las demás personas. A mí me impresiona esta mujer. 3 dones la llevaron a cumplir con su propósito. Yo te pregunto, ¿cuántos dones y cuántos talentos tienes ahí escondidos que no los has querido sacar para servir a las demás personas? Conozco personas que tienen don para hacer reír a la gente. Se dieron cuenta que era algo que Dios les había dado. Lo pusieron al servicio para los demás y el día de hoy hay miles de personas que son transformadas. Jesús ha transformado su vida gracias a una persona que cuenta chistes. Conozco personas que su personalidad atrae a gente. Conozco personas con don de hospitalidad. Conozco personas que tienen una sonrisa hermosa y que están ahí en la entrada en la iglesia y que ponen una sonrisa y la gente se siente a gusto cuando las ven. Conozco personas que tienen dones increíbles para el servicio de los demás. El asunto es que tú no hagas chiquito algo que Dios te dio. Dios te dio dones y talentos. Dios puso un llamado y un propósito en ti. Ser salvo, busca la santificación, sirve a los demás. Y el asunto no es buscar los dones y los talentos grandes. Mucha gente busca el don de profecía, el don de compartir en una iglesia, el don de ser pastor, que son dones y talentos como muy visibles. Pero mientras tú estás viendo lo que Dios le dio a otras personas, estás ignorando lo especial que Dios puso en ti. Y hay algo que a mí me impacta. Cuando tú empiezas a compararte con las demás personas, se pierde lo especial que Dios puso en ti. Entonces, Dios ha puesto en ti herramientas, ha puesto dones, ha puesto habilidades, ha puesto talentos para que cumplas con tu propósito, como esta mujer. Y que tú puedas servir a las demás personas y que el propósito y la voluntad de Dios se lleve en esta ciudad, en estas familias, en esta iglesia, porque tú estás poniendo en acción tus dones y tus talentos. Eso es algo que debemos hacer tú y yo. Servir a las demás personas, servir a las demás personas. Entonces, ¿cómo voy a satisfacer mi necesidad de propósito? Hay esa necesidad que está dentro de nosotros. ¿Para qué vine al mundo? ¿Cómo voy a satisfacer esa necesidad? Y la respuesta es sirviendo. La respuesta es sirviendo. En la iglesia tenemos muchas áreas de servicio. En la iglesia tenemos muchas oportunidades para que tú utilices tus dones y tus talentos, para que cumplas con tu propósito, para que tu vida tenga un impacto eterno.
A mí me da mucha tristeza, hablando de la iglesia global, me da mucha tristeza que después de esta pandemia muchas personas se apagaron. Después de la cuarentena muchas personas se apagaron. Hay muchas personas que incluso ya se abrieron servicios presenciales y que no van a los servicios presenciales y se quedan muy cómodos en su casa. Mucho menos ponen en acción los dones y los talentos que Dios les dio. Mucho menos están sirviendo a las demás personas. Están perdiéndose del propósito que Dios les dio. Y esta oportunidad, yo voy a utilizar esta oportunidad de este mensaje para decirles, no pierdas el tiempo. Las convocatorias que se hacen para servicios presenciales, tú sé el primero en estar en este lugar, poniendo tu sonrisa, dando el don que Dios te dio, sirviendo a las demás personas, ayudando a la gente, compartiendo tu testimonio, hablando del amor de Dios. Tú sé el primero y cumple con tu propósito. No seas de las personas que todo su potencial se lo llevan a la tumba. Eso es lo que ha estado sucediendo después de esta cuarentena, después de esta pandemia. Muchos cristianos, muchos creyentes dejaron de ir a la iglesia, dejaron de servir, dejaron de cumplir con su propósito. Su propósito está enterrado. Y el deseo de Dios es sacudirnos y decirnos, te creé, te llamé y tu propósito es que seas salvo, es que busques la santidad y es que sirvas a las demás personas. Si tú haces eso, tú vas a ser lleno, vas a ser pleno, vas a ser completo y tu vida va a tener un impacto eterno. Tenemos que servir a las demás personas y quiero que me acompañes por último a este versículo. Juan 12:24 dice, les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, fíjese lo que dice aquí, su muerte, la muerte del grano de trigo, y Jesús nos está comparando con ese grano de trigo, la muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Cuando tú te niegas a ti mismo, cuando tú mueres a ti mismo, cuando tú le dices que sí al servicio, cuando tú le dices que sí al propósito de Dios, estás muriendo a ti mismo. Eso va a producir muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Cuando tú te comprometes con una vida de servicio a los demás, viniendo a la iglesia, haciéndolo en tu trabajo, haciéndolo en tu escuela, haciéndolo en tu familia, eso va a producir muchas vidas más. Eso es lo que Dios está esperando. Versículo 25 dice, los que aman su vida en este mundo la perderán, los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Y dice el versículo 26, todo el que quiera servirme debe seguirme. Porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Y esas son unas palabras de Jesús que a mí me encantan. Y es una promesa para ti y para mí. Cuando tú te comprometes con tu propósito, cuando tú te comprometes con el servicio, Dios va a honrar tu vida. Y yo quiero preguntarte, ¿eso te llama la atención? ¿Eso quieres para ti? Dios tiene para ti honra si tú agarras el propósito y el llamado que Dios tiene para ti. Entonces, en Cristo Jesús, que es el agua viva, encontramos la satisfacción de nuestra necesidad de propósito. Somos salvos, estamos en el camino de santificación, pero el día de hoy debemos de comprometernos ya a servir a las demás personas. Jesús estaría contentísimo contigo si tú comienzas a compartir, si tú comienzas a negarte a ti mismo para que otras personas tengan vida, para que haya más vidas nuevas, compartiendo, sirviendo, dando tus dones y tus talentos al ministerio, al servicio, para otras personas. De eso se trata, amigos. Si tú y yo tomamos el agua viva, nuestra necesidad de aceptación, de identidad, de seguridad y de propósito es satisfecha. En Cristo Jesús tú y yo somos plenos completamente. Y si tú y yo tomamos esa agua, te aseguro que vamos a ser las personas más felices, las personas más llenas, las personas más completas, las personas que pueden compartir a otras personas de lo que Dios ha hecho en nuestra vida.
Entonces tomemos eso, tomemos el agua viva y vamos a comprometernos con lo que Dios nos ha pedido el día de hoy. Principalmente venir a la iglesia, volver a retomar esa costumbre de asistir a la iglesia, pero también de poner en acción nuestros dones, nuestros talentos para cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Amigos, les voy a pedir por favor que me acompañen a hacer esta oración. Yo sé que a lo mejor lo que acabamos de ver incomoda un poco. La vida en Cristo Jesús no se trata de comodidad. La vida en Cristo Jesús se trata de sacrificio y recompensa. ¿Quieres las recompensas que Dios tiene para ti? Entonces hay que empezar a sacrificar de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestra energía, de nuestras palabras, de nuestro tiempo. Vamos a orar. Gracias Dios por tu palabra. En tu palabra siempre encontramos un mensaje nuevo de esperanza, encontramos un futuro diferente, encontramos instrucciones que debemos de seguir, encontramos promesas que tú nos has hecho. Y tú, Señor, a lo largo de esta serie nos has prometido que si tomamos el agua viva que es Cristo Jesús, jamás volveremos a tener sed. Nuestra vida va a ser plena, va a ser llena, va a ser satisfecha. Y vamos a encontrar la satisfacción de nuestra necesidad de aceptación, nuestra necesidad de identidad, de seguridad, y vamos a encontrar la satisfacción de nuestra necesidad de propósito. El día de hoy tomamos de tu agua viva. Y el día de hoy le damos la bienvenida al propósito. Recuperamos el propósito que tú ya tenías establecido desde antes del comienzo de los tiempos. Padre, el día de hoy yo me comprometo con lo que tú tienes para mí. Me comprometo con mis dones, me comprometo con mis talentos y me comprometo a no compararme con ninguna otra persona. Voy a poner en acción lo que tú me has dado y voy a ser llamado un siervo fiel. Y yo sé, Señor, que cuando esté delante de ti, tú vas a honrarme por haber obedecido hasta el final. Ayúdame a compartir a otras personas. Ayúdame a hablar de ti en mi trabajo. Ayúdame a hablar de ti en el ambiente donde me desenvuelvo. Ayúdame a servir a otras personas. Jesús, enséñame la mentalidad de un siervo. Enséñame los pensamientos de un siervo. Enséñame cómo servir a las demás personas. Porque el día de hoy yo me comprometo con lo que tú tienes para mí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Gracias por acompañarme el día de hoy. Yo sé que Dios ha hablado a tu corazón, pero no solamente tenemos que quedarnos con que Dios me habló, sino pongamos en acción lo que Dios nos habló. Dios les bendiga, los quiero mucho, les mando un abrazo. Familia, muchas gracias por conectarte con nosotros. Al igual que tú, hemos disfrutado muchísimo el mensaje del día de hoy. Si es tu primera vez conectándote con nosotros, queremos que nos mandes un WhatsApp al número que aparece en pantalla porque queremos decirte cuál es el siguiente paso. En Monte Sion tenemos 2 programas, Punto de Partida y Reuniones por Zoom. Punto de Partida consta de 8 sesiones donde tú podrás ver más temas que ayudarán a fortalecer tu fe. Y Reuniones por Zoom, aquí podrás ver un tema cada semana haciendo amistad con diferentes personas. Si después de escuchar este mensaje tienes necesidad de que oremos por ti, mándanos un mensaje al WhatsApp que aparece en pantalla. En Monte Sion estamos seguros que si unimos nuestra fe, grandes cosas pueden suceder en tu vida. Si tú, algún familiar o algún amigo están atravesando por una situación difícil, en Monte Sion, que somos una iglesia de oración, estaremos contentos de orar por ti. Si te gustó muchísimo el mensaje del día de hoy y estás entusiasmado por volver a escuchar una palabra de Dios para tu vida, te recordamos que tenemos servicios en línea los miércoles a las 7 de la tarde y que nos vemos nuevamente aquí los domingos a las 10:30 de la mañana. También queremos invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales. Nos puedes buscar como Monte Sion Saltillo, ya sea en Facebook, Instagram o YouTube, la plataforma que más te guste. Búscanos y síguenos porque queremos compartir contigo todo el contenido nuevo que estaremos subiendo. Es un gusto poder saludarte, que Dios te bendiga y nos vemos pronto.